Buenas tardes chicos, comenzamos una nueva unidad de junio. Espero que estén todos muy bien. Ya les habla su profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad para el curso de literatura vamos a hacer literatura quechua. Hagan su carátula, ya saben, el valor del mes. Comenzamos. Miren chicos, la literatura prehispánica van a ser todas las manifestaciones literarias que surgen en nuestro territorio hasta la llegada de los hispanos, ¿verdad? Por eso se dice prehispánica. Estamos, ¿quiénes son los hispanos que van a conquistar o invadirnos? Van a ser los españoles, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo se da este hecho? Aproximadamente en el siglo XVI, en el año 1553, es cuando llegan los españoles acá, ¿no? A Perú. Entonces, todas esas manifestaciones literarias, las leyendas o los poemas, el teatro, ¿verdad? Que forjaron, que surgió en nuestro territorio, ¿ya? En distintas lenguas eh, amerindias, como el quechua, el aymara, ¿ya? Está dentro de la literatura prehispánica. Chicos, ahora, esta literatura prehispánica tiene sus propias características. Por ejemplo, una de ellas es la oralidad. ¿Por qué se dice que esta literatura era oral? Dado que en ese entonces, o mejor dicho, la cultura prehispánicas no desarrollaron una grafía fonética. Ya eran culturas ágrafas, es decir, no tenían escritura, no tenían alfabeto. Por lo tanto, sus relatos, como sus leyendas, sus mitos, simplemente eran narrados de forma oral de generación a generación. ¿Ya? Ahora, también se dice que estas obras eran anónimas, dado que al no ser plasmado en un libro, ¿no? O en una hoja escrita, ¿ya? No se evidenciaba la autoría o simplemente no había ese interés, ¿ya? Por lo tanto, muchas o casi todas estas obras o todas son de carácter anónimo, ¿ya? También se dice que eran politeístas, dado que las culturas prehispánicas adoraban a muchos dioses, incluso a fenómenos meteorológicos, a, a la tierra, a la luna, al sol, ¿verdad? Tenían su Huiracocha, entre otros, ¿no? No adoraban solo a un dios, sino a diversos dioses. ¿Estamos? Por eso se dice que es politeísta. También se dice que es clasista porque había dos vertientes en la literatura prehispánica. Una vertiente popular, ya dado al pueblo, y una vertiente de la nobleza o de la corte, cortesana. Es decir, dirigido a los hijos del Inca, ¿verdad? Tenían sus propios maestros, los amautas, ¿ya? En cambio, en la vertiente popular eran por los arabicos, ¿no? Maestros del pueblo que se dirigían para enseñar y adiestrar, ¿ya? Luego también teníamos otra característica agrarista, dado que mucha de esta literatura se da en el campo. Por ejemplo, la poesía, en cuanto a lo lírico, lo hacían realizando las actividades agrícolas, ¿no? Como sus mitas, sus ainis, ¿verdad? Lo hacían mientras trabajaban, entonaban, o lo hacían acompañados de música. Otra característica también es colectivista, ¿verdad? Dado por lo mismo, ¿no? Que muchas manifestaciones líricas lo hacían en colectividad, ¿no? Danzando o ya sea acompañado de ritmos musicales. Bien chicos, como le dije, la literatura prehispánica es clasista dado que tiene dos vertientes, ¿no? Una vertiente oficial y una vertiente popular. En la vertiente oficial de la corte, ¿verdad? De la nobleza, ¿ya? Tenía un maestro. Este maestro era la Mauta, ¿ya? Y en acá se manifestaban las leyendas o los mitos, los diversos mitos o leyendas, ¿no? El mito de Huiracocha, el mito del dios Pachacamac, ¿verdad? El mito del Bichama o la leyenda de los hermanos Sayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, entre otros. En cambio, la vertiente popular era realizado por los arabicus, expresa sentimientos y deseos del ayu, está más ligado a al género lírico, ¿ya? Y eran y estaban acompañados por lo musical, ¿no? Musicalizados.
Bien chicos, acá tenemos distintas manifestaciones literarias de acuerdo a sus géneros. En cuanto al género épico, cultivaron el mito, la leyenda, la fábula y el cuento. Destacan los relatos del mito del Raya, la leyenda de los hermanos Ayar, Huiracocha, el mito de Huiracocha, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Recuerden esa leyenda famosa, ¿no? Narrada por el cronista mestizo el Inca Garcilaso de la Vega, que cuenta que Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca para fundar una ciudad, ¿no? La ciudad del Cusco. Para ellos el dios Sol les había dado una barreta, como una barra, el cual tenían que hundirla, ¿no? Por distintas tierras. Así a lo largo de 40 días, la barreta por fin logra hundirse en el cerro de Guanancaure, ¿no? Y ahí es donde fundan dicha ciudad, ¿verdad? Entonces, todos esos relatos míticos, las leyendas, las fábulas y el cuento, como le dije, eran narradas de formas oral. Ya luego los cronistas lo van a plasmar. Perdón. Luego tenemos el género lírico, ¿verdad? Estaba íntimamente ligada con la música, la danza y las actividades cotidianas, ¿no? Colectivas y festivas. Ya le dije la característica agrarista y colectivista de la literatura prehispánica. Luego tenemos el género dramático. El teatro durante la época prehispánica fue el género menos desarrollado, pero quizás nos dio la obra que más destaca dentro de la literatura prehispánica, que es la obra anónima Ollantay, que les voy a contar más adelante. ¿Estamos? Ahora vamos a especificar el género lírico, ¿ya? En cuanto al género lírico, era interpretado con instrumentos musicales, era impresionista, pocos versos para memorizar, no utilizan la rima, por ejemplo, tenían comparaciones explícitas. Ahí, por ejemplo, tenían Ayi, ¿verdad? Que significa triunfo, entusiasmo. Era un canto corral de alabanza, alegre y solemne, de carácter militar, religioso y agrícola. Pero también tenemos al Ayataki, ¿verdad? Canto fúnebre que lamenta la pérdida de un personaje importante. Luego tenemos al Arawi. Era una poesía popular de carácter sentimental, íntima, tierno y amoroso. Y acá existen diversos tipos de arawis, por ejemplo, el amoray, que era el canto de la cosecha y de las faenas agrícolas. Tenemos el huacantanqui, que era el canto a los animales. Tenemos el huanca, que expresa el dolor ante la muerte. El urpi, que significa paloma, que era una poesía amorosa. Chicos, luego, en cuanto al género dramático, como les mencioné, tenemos esta importante obra, que es Ollantay. Ya, a veces se discute un poco sobre la procedencia. Algunos dicen que esta obra debió ser compuesta en la época colonial, ¿verdad? Otros dicen que de verdad pertenece a la cultura prehispánica, ¿ya? Entonces es un debate constante. Por ejemplo, lo que argumentan que fue en la época colonial, dicen que hay un elemento característico de la literatura del teatro del siglo de oro español. Por ejemplo, tienen a un gracioso, ¿verdad? El gracioso en la obra de Ollantay, por ejemplo, sería Piquichaqui, ¿ya? Pero también hay topónimos, es decir, lugares del Cusco muy específicos que indican que esta obra debió ser escrita por un indígena propio de esa cultura, ¿verdad? Pero sin ir más lejos, vamos a ir a las características. Por ejemplo, los personajes están bien caracterizados. El diálogo se muestra ágil y vivo. El estilo destaca por su veracidad y nobleza. Su lenguaje poético ofrece comparaciones y metáforas bellas e imágenes exactas. Personajes tenemos a Yantay, a Cosicuyur, Pachacútec, Anahuarqui, Imazumac, Wilcauma, Piquichaqui, Rumiñahui, el ojo de piedra, no, perdón, Orco Guaranga y Pitusaya, ¿verdad? En cuanto a la especie, tenemos eso de especie drama, ya, es del género dramático. La estructura está compuesta por tres actos. Tipo de verso predominan los versos en decasílabos.
Publicación descubierto y publicado por Antonio Valdés y el tema central es el poder y el amor. ¿Qué nos narra en esta magnífica obra de Ollantay? Nos cuenta el amorío, ¿verdad?, que tiene Ollanta cuando está enamorado de Cusicuyur, ¿no? Entonces Ollanta es un simple guerrero delante suyo y pone sus ojos en la princesa, ¿ya? La hija de Pachacútec. Entonces Ollanta, creyendo en su amor propio, en el amor de ella, pide la mano a su padre, ¿no? Al mismo Pachacútec, al Inca, imagínense. Obviamente que este niega este pedido, pues, ¿no? Y Ollanta se revela, ¿no? Entonces Ollanta amenaza con destruir el Cusco y abandona la ciudad rumbo al antisuyo. Y se convierte en un inca rebelde contra el imperio, dicho así, ¿no? Supongamos, ¿no? Es decir, se va a ir contra Pachacútec. Cusicuyur, ya, por su parte, su padre lo encierra dentro de su palacio, ¿no? Como castigo, para que no se encuentren jamás con Ollanta. El general Rumiñahui, ya, con miles de cusqueños, intentará capturar a Ollanta, ya, esto le mandó Pachacútec, ya, pero fracasa en su intento. Ollanta es más poderoso, más fuerte. Entonces, Ollanta le prepara una emboscada donde mueren todos los soldados cusqueños y solo Rumiñahui se salva. Luego, más adelante, pasa el tiempo y va a morir Pachacútec. Y como ustedes saben, cuando moría el Inca, el que le iba a suceder, le iba a reemplazar, era su hijo. ¿Quién era el hijo que va a tomar el mando? Tupac Yupanqui, quizás un hijo más conciliador, ¿no? Más dado a conversar. Entonces, este hijo pregunta, ¿no? ¿Quién es el que está haciendo todo ese revuelo allá en el antisuyo? Le dice a Rumiñahui, ¿no? Y le dice eso Llanta. Y no puedes contra él, te voy a dar una última oportunidad para capturar, le dice, ¿no? Entonces Rumiñahui utiliza un ardid, ¿no? Una trampa, ¿no? Contra Ollanta. Lo hace beber, ¿verdad? Supuestamente le quería decir que se iban a reconciliar con Tupac Yupanqui, ¿verdad? Para poder capturarlo junto a su amigo, ¿no? Junto a Piquichaqui, ¿ya? Entonces, Rumiñahui con trampas captura a Ollanta y lo lleva al palacio. Ya en el palacio imperial, Tupac Yupanqui, conversando con Ollanta, ¿verdad? Lo perdona. Entonces, en ese momento que están conversando Ollanta y Tupac Yupanqui, entra una niña, ¿ya? Así desesperada, y pide clemencia a Tupac Yupanqui. ¿Qué le dice? Le dice, por favor, tiene que ayudarme, señor Inca. Tiene que liberar a mi madre que está encerrada. Tupac Yupanqui le pregunta a la niña, ¿no? ¿Tu madre? ¿Quién? Le dice, está encerrada. Y le lleva, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia Cusicuyur. Esa niña era su hija, ¿verdad? ¿Quién era el padre? Ollanta. ¿Cómo se llama esa hija? Imazumac, ¿ya? Entonces, Imazumac. Todos los presentes se dirigen al lugar, ¿no? El Inca descubre, ¿verdad? Tupac Yupanqui, que esa mujer encerrada, en realidad, ¿quién era? Su hermana, pues, ¿no? Y Ollanta a su vez reconoce a su amada. Tupac Yupanqui, viendo ya a su hermana feliz con su hija, vendría a ser su sobrina, perdona, ¿verdad?, a Cosicuyur Ollanta y lo deja gobernar en el imperio. Y bueno, ahí termina la obra. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería todo. Acá tienen unas preguntas y esto lo van a resolver en el foro. Y por favor, chicos, le pediría que sea estrictamente en el foro, ¿ya? Para que a mí también me faciliten poder revisarles. A veces me lo mandan por mensajes, es decir, en la plataforma, pero por mensajes. Y a veces tengo muchos y tengo que ver qué día es, qué clase es y me confunde. Más práctico para mí es en el foro. ¿Estamos? Son 4 preguntas nada más. Por ejemplo, en la primera dice personaje de Ollantay que conocía las relaciones secretas que mantenían Cosicuyur y el héroe rebelde. ¿Ya? Entonces, su mano derecha, ¿no? El personaje gracioso de Ollantay. ¿Quién era? Ahí lo marcan.
Personaje que tenía la obligación de combatir al jefe rebelde en Ollantay, quien siempre va a querer capturar a Ollantay. Le dan muchas oportunidades. ¿Ya? También lo marcan ahí. Luego, es el personaje gracioso cómico de Ollantay, ¿verdad? En español sería pata de pulga, ¿no? ¿Ya? Lo marcan. Luego, personaje que usa el perdón para superar los conflictos internos. El personaje, el Inca conciliador. Fácil, ¿ya? Lo marcan. Chicos, eso sería todo. Muchas gracias.